Bendiciones, hermanos. Dios se les bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo amanecer y la misericordia que ha tenido con nosotros en este día. Nos ha dado un día radiante y hermoso. Queremos leer en la palabra, en Salmo 107. Salmo 107, si se pueden poner de pie. Vamos a leerlo del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres quien nos da libertad, Señor. Tú eres quien nos libra, Señor. Tú eres nuestro roca fuerte. Amén. A ti, Señor, clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús te adoramos. Queremos cantarte, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor. Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contará tu gracia que nos da, profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Todos juntos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y
Dios poderoso, digno, digno, inmolado fue. Santo, santo, nuestro Dios poderoso. Las naciones alabemos al Rey, gócensenos pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo, gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Amén. Gracias, Señor Padre. Tú eres que rompe nuestras cadenas, Señor. Tú eres que los libra, Señor Padre, de la muerte. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Así queremos cantarte. Hay libertad en ti. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Ustedes son. Al que el Hijo Hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Y al que el Hijo hace libre, es libre
echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre. Tú eres nuestra roca, Señor. Amén. Hay libertad en ti. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre. En ti, Señor, nos refugiamos. Nuestra esperanza de vida eres tú, Señor. Y hoy cantamos que tú eres nuestra roca eterna. Amén. Y en Él somos fuertes. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús. En Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey.
ante Él vendré, justificado por la fe. Cántale conmigo. En Jesús fuerte son, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú has tenido con nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor Padre. Abre todo nuestro ser, Señor Padre. Bendice al predicador, Padre, que en esta mañana, Padre, tiene palabras, Señor, de ti para nosotros. Bendícenos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Leemos la palabra de Dios. Marcos 8, desde el versículo 27 hasta el 38, y el pueblo del Señor dice, amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Oremos. Señor, una vez más, oh Dios, yo te pido que tú me asistas. Glorifica tu palabra en esta hora. Que tu Espíritu Santo la haga vida en cada una de nuestras vidas. Una vez más, rogamos por aquellos que vienen de camino, tráelos en bien. Pero mira, oh Dios, aquellos que estamos en este lugar, háblanos. Te suplico por aquellos que están en este lugar y que piensan que son creyentes, pero no lo son.
Sálvales, oh Cristo, porque tú eres un Dios que te deleita en salvar. Que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este sermón La Gran Paradoja. Y lo que me propongo en esta hora, a la luz del pasaje que acabamos de leer, es demostrar que ser discípulo de Jesús es lo más importante que puedes hacer con tu vida. Ser discípulo de Jesús es lo más importante que puedes hacer con tu vida. Y el no hacerlo implica desperdiciar tu vida. Lo voy a repetir. El propósito de este sermón es demostrar a la luz de este pasaje que lo más importante que tú y yo podemos hacer con nuestras vidas es ser discípulo de Jesús. Y si no lo haces, habrás pasado por esta tierra en vano. Una de las cosas más increíbles que ha ocurrido en el mundo en los últimos tiempos es que Donald Trump sea presidente. Esto es algo increíble. Y lo digo por el currículum vitae de Donald Trump. Donald Trump es una persona que ha sido luchador de la WWF, presentador de televisión, tenía un programa El Aprendiz, cantante de rock, actor y muy malo, escritor de libros, y como si todo esto fuera poco, tuitero. Pero Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. De hecho, él es un presidente muy peculiar porque él gobierna por Twitter. En vez de dar una rueda de prensa como los presidentes anteriores, él lo que hace es que escribe un Twitter, como si fuera un asunto de un juego. Él publica algo en las redes sociales. De hecho, una de sus discusiones fue con Ban Ki-moon, un presidente de Corea del Norte. Y ese presidente le decía a Trump cabeza de muñeca. Y Donald Trump le dijo, yo no sé por qué él me dice viejo cabeza de muñeca si yo no le digo a él enano cacón. Entonces, son de las cosas, de las peculiaridades de Donald Trump. Pero hace algún tiempo Donald Trump tuvo una discusión con una joven llamada Greta Thunberg. Greta Thunberg es una adolescente de 16 años. Ella es una adolescente sueca. Y ella está luchando por el cambio climático. Ahora, ¿cuál es el punto con Donald Trump? Donald Trump le escribió un Twitter a esta adolescente y le dijo, Greta, tómate la vida con calma, descansa, ve al cine, cómete un helado, disfruta con un amigo. Greta, descansa, relájate. Ahora, a mí me llamó la atención y me interesé saber quién era Greta Thunberg. Esta adolescente sueca de 16 años es una jovencita que hace aproximadamente 4 años ella escuchó hablar del cambio climático. Y ella, a la edad de 11 años aproximadamente, tomó la decisión de enfrentar el mundo entero por la lucha en contra de la contaminación del medio ambiente. Ella tomó la decisión de abandonar la escuela. Algo que quizás si a mí se me ocurre, de una vez se acaba la lucha contra el medio ambiente, si se me hubiese ocurrido. Pero ella lo hizo. Y no solamente hizo esto, sino que cada día, en vez de ella ir a la escuela, ella iba a la Cámara de Diputados de Suecia con un cartel que decía, no más escuela, luchemos contra el cambio climático. Ahora, ella no hizo solamente eso, sino que ella convenció a toda su familia de que lo más importante que su familia podía hacer era acompañarla a ella en esta lucha en protección del medio ambiente. Ahora alguien puede decir, pastor, ¿y cuál es el punto? El punto es, hermanos, que esta adolescente voluntariamente dijo que ella encontró una causa mayor que su propia vida. Que ella asumió la defensa del medio ambiente como una causa que le ha absorbido toda su existencia. Y lo más sabio que ella entiende que puede hacer con su vida y la de su familia es influenciarla para luchar contra el medio ambiente. Una causa que ha absorbido toda su existencia. Ahora, manteniendo la distancia y de manera exponencial, esto es de lo que Jesús está hablando en el pasaje que nosotros acabamos de leer. En los versículos del 27 al 33 vemos que Jesús viene con la pregunta más importante de la vida. Jesús viene donde sus
apóstoles y él le trae un examen relativamente fácil porque nada más tiene dos preguntas. La primera pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y la segunda: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y esta es la más importante de todas las preguntas. Y al hablar de los hombres, Jesús está diciendo el gentío, la multitud, los que están siguiendo al Señor, los curiosos, estas personas que querían que Jesús, escuchar por curiosidad lo que Jesús tenía que decir, quizás ver un milagro de Jesús, quizás un desayuno gratis. Y Jesús le pregunta: ¿quién dice el gentío que yo soy? Le pregunta a los 12. Y es evidentemente que ellos entonces les responden. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que es Elías, otros dicen que tú eres un profeta más. Y evidentemente, hermanos, que aunque esto es algo honroso, ser comparado con un profeta, que de hecho Jesús dice que de los nacidos de mujer nadie fue más grande que Juan el Bautista. Esto es un privilegio menos para Jesús. Esto es una ofensa para Jesús que la multitud piense de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es más que un hombre bueno. Jesús es más que un buen profeta. Jesús es más que una persona digna de imitar. El Evangelio de Marcos nos dice claramente que Jesús es Dios. Esa es la razón por la cual se ha escrito la Biblia. Por Jesús y para la gloria de Dios fueron creadas todas las cosas. Todo existe por Él y para su gloria. Por esto esta es la más importante de todas las preguntas que tú puedes responder. Quizás tú estás sentado en este lugar y quizás no sabes si te vas a casar, con quién te vas a casar, si se va a resolver el problema familiar, si no se va a resolver. Quizás tienes muchas inquietudes. Ahora, la pregunta más importante que tú puedes responder en esta noche es: ¿quién es Jesús para ti? Si tú sales teniendo una respuesta correcta de esta pregunta, habrá valido la pena tu estancia en este lugar. Por eso Jesús introduce esta pregunta, porque lo que Él quiere saber es qué pensaban los apóstoles. Y es por eso que Él le pregunta a ellos directamente: y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Ellos ya habían visto a Jesús como un Mesías. Andrés le había dicho a Pedro: encontramos al Mesías. Natanael le dijo: tú eres el Mesías. Ellos habían visto a Cristo caminar sobre las aguas, hacer decenas de milagros. Ellos tenían una idea, una expectativa de quién era Jesús. Pero ahora directamente Jesús le pregunta: ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y esta pregunta solamente tiene una respuesta correcta. No es elección múltiple, es una sola respuesta. Versículo 29. Ustedes, los discípulos, ¿quiénes dicen que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro, como siempre, en representación del grupo, dijo: tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y en el texto paralelo de Mateo, Jesús alaba a Dios el Padre por la revelación que le hizo a Pedro. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, pero eso no provino de ti, esto te lo ha revelado mi Padre celestial. Pedro da en el clavo justamente. Él responde de manera correcta a la pregunta: tú eres el Mesías. Ahora, en el versículo 30, no es suficiente con que ellos sepan que Jesús es el Mesías, sino que Jesús, de manera extraña para ellos, le dice: no le digan a nadie lo que ustedes me han dicho. Versículo 30. Él les mandó que no dijesen a nadie lo que Pedro había dicho. ¿Cuál era la razón por la cual no debían decirle? Porque Jesús todavía no había cumplido el propósito plenamente por el cual Él había venido. Deben guardar silencio porque yo no he cumplido mi propósito todavía. ¿Cuál es ese propósito? El Mesías, versículo 31.
Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar. Ahora, pongámonos en la mente de estos discípulos. Pedro la ha atinado. Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Jesús felicita por esta afirmación y confirma lo que Pedro acaba de decir. Pero ahora Jesús le está diciendo: es necesario que yo sufra, que yo sea rechazado por la gente, por los maestros de Israel, que yo sea enjuiciado y que finalmente voy a entregar mi vida. Y es como cuando usted está viendo una película donde el protagonista pasa la película entera buscando a un ser querido y al final lo encuentra, y usted sabe qué sucede: lo matan o tiene una enfermedad terminal. Entonces el protagonista termina de nuevo perdiendo el ser que tanto luchó durante toda la trama de la película por encontrar. De esa manera se sentía Pedro, devastado. Ellos se sentían: no, copen acá, pero ¿cómo va a ser? Eso no me encaja en el plan que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros quizás estamos esperando que tú vas a convocar una reunión para ver cuándo y cómo vamos a derrocar a los romanos. Tú vas a convocar un gabinete para repartir los cargos en el gobierno, porque tú eres el Mesías. ¿Cómo es eso que vas a morir? Y Pedro no entiende. Él tiene una ficha de un rompecabezas que no está encajando en el cuadro que Jesús está describiendo. El Mesías vendría para librarnos del imperio, para darle el poderío a Israel, no para morir en un madero, no para sufrir. Y es ahí donde entonces Pedro actúa. Versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Lo que Pedro hace es algo muy arriesgado. Un simple pescador agarra aparte al creador del universo y le dice: ven acá Jesús, pues tú sabes que tú y yo somos amigos, echa para acá. Mira, tú no puedes hacer eso. ¿Qué es eso que tú estás diciendo delante de los muchachos? Porque tú sabes que tú y yo ya. Él comienza a reprender a Jesús. Tú no puedes hacer eso. Tú no debes hacer eso. Tú tienes que tener compasión de ti. Cuán presuntuoso estaba siendo Pedro. Tú no puedes morir. Tú no puedes dejar que te maten. Al contrario, eso no es favorable. ¿Qué hace Jesús? Versículo 33. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús soltó una reprimenda devastadora para Pedro. Pedro, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y simplemente lo que Pedro está diciendo era que él quería impedir que Jesús muriera en la cruz del Calvario para redención, no solamente de los pecados de Israel, sino también nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. Y cuando tú piensas en eso, como que Pedro no te comienza a caer muy bien. Ahora, Jesús está desenmascarando el plan de Satanás. Sin importar el lugar donde Satanás esté tentando a Jesús, Él le responde. En el desierto, en el templo, ahora en medio de sus discípulos, Pedro se está montando en la manera de pensar de Satanás y está tratando de impedir, de disuadir a Jesús para que no complete su obra de redención en favor nuestro. Evidentemente que Pedro luego entendió. Él se paró delante de todo Jerusalén 1 año y medio después y dijo: este Jesús que ustedes mataron era necesario que padeciera y que muriese. Pero en el momento él no lo hizo. Él estaba tratando de impedir la voluntad de Cristo en ese momento. Él no entendía. Ahora, hermano, qué parecidos somos nosotros a Pedro. En el momento que viene la prueba, dudamos de quién es Jesús. Queremos una santificación instantánea. Queremos que la obra de Dios se haga en nuestra vida sin sufrir. Queremos una vida gloriosa en el Evangelio, pero sin ser discípulos de Cristo.
Es el ejemplo de Elías. Elías, Dios lo utiliza y por medio de él se hace una obra gloriosa. Pero luego una mujer endiablada llamada Jezabel lo amenaza y él dice: quítame la vida, y se mete a una cueva. Qué parecidos somos nosotros a Pedro. En el momento que viene la dificultad, en el momento que viene la angustia, a veces estamos nosotros bien alto queriendo servir a Jesús y después: hermano, ¿qué pasó? No te vi en el culto, no llegaste. No, usted sabe, pastor, que la cosa bien arriba y después bien abajo. ¿Por qué? Porque no entendemos la obra de Dios en nuestras vidas. Pero también nos parecemos a Pedro en el momento de que cuando no entendemos la obra de Dios en nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Pero también la ingratitud hacia Dios, la apatía espiritual. No me interesa servir a Jesús, no quiero ser discípulo de Jesús. Pero algunos lo hacen de manera positiva. Esto de la confesión positiva, del declarar, de arrebatar, de yo no lo recibo, yo lo cancelo, yo no lo acepto, yo lo decreto. Eso no es más que lo mismo que estaba haciendo Pedro. Inconformidad con el plan de Dios. No aceptar la voluntad de Dios cuando yo no entiendo lo que está pasando. Pero Jesús tenía el control. ¿Quién es Jesús? Pedro responde bien, aunque ahora no entiende el plan. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús se voltea y hace una gran proclamación. No solamente él ha hecho una gran pregunta, él hace una gran proclamación. La más grande de todas las proclamaciones dichas en esta tierra. Versículo 34, léalo conmigo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí están los dos grupos. Están los discípulos y están la multitud. Ahora Jesús se voltea y hace una gran proclamación a ambos grupos. Si alguno quiere ser mi discípulo, esto es lo que tiene que hacer. Y esto es impactante, hermano, porque hay un solo llamado, hay un único llamado, hay un único camino. Y ese camino es Jesús. Adolescentes que están aquí, jóvenes que están aquí, el llamado que Dios te hace a ti no es diferente al que me ha hecho a mí o el que le ha hecho a los músicos. Es un único llamado, el llamado a Cristo, a seguir a Cristo, el llamado a ser discípulo de Cristo es un único llamado para todo el mundo. Jesús dijo que la puerta es estrecha y que el camino es angosto y pocos son los que deciden caminar por ese camino estrecho. Si hay alguien que quiere seguirme, si de ustedes hay alguien que quiere seguirme, entonces hay una condicionante. Si tú quieres ser mi discípulo, entonces debes de hacer lo siguiente. Ahora, ¿quién es este Jesús que está llamando? Y esto es interesante, porque el evangelio, a diferencia de lo que muchas personas creen, nosotros estamos en esta sociedad y el evangelio está de moda. Los artistas, los deportistas, incluso en los Estados Unidos, deportistas, cantantes, cuando están en decadencia musical, se meten a creyentes. Ahora, el llamado al evangelio, el llamado al discipulado es más que una caminata deportiva. Es más que una protesta social, es más que participar en un campamento, es más que una moda, es más que un senderismo con propósito, es más que un viaje escolar. El llamado que hace Cristo al discipulado costará todo, tiene un alto costo. Jesús nos llama a seguirle a Él, es un llamado hacia Él. Sígueme. ¿Qué ha hecho el pecado? Nos ha separado de Dios. En Edén el pecado entró y rompió la relación entre Adán y Dios. ¿Qué hace Jesús? Él ha vuelto a restaurar esa relación y nos dice: sígueme, que por medio de mí tú puedes llegar a Dios.
Yo tengo la facilidad, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza para luchar y he luchado, he vencido el pecado, he vencido la fuerza del pecado y he vencido las consecuencias del pecado. Solamente por medio de mí tú puedes tener una correcta relación con Dios el Padre. Por eso Juan el Bautista, al presentar a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Adán falló, pero aquí hay un segundo Adán mayor que el primero. Este Adán lleva a la esposa, que es la iglesia, de una vez más hacia el Padre, a mantener una relación correcta con el Padre por medio de Jesús. Ahora, no es solamente un llamado único, es un llamado urgente. Si tú estás aquí y no eres cristiano, el llamado que te hacemos hoy es un llamado urgente. Dice Jonathan Edwards que el que no conoce a Dios es como una araña jugando en su telaraña, distraída, jugando en una tela de araña, encima de un lago de fuego. El pecador sin Dios es una araña en una tela jugando encima de un lago de fuego. Con un simple resbalón, una simple brisita, una simple erupción, y esa araña desaparecerá. El llamado que Jesús hace es un llamado urgente. Porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la paga del pecado es la condenación eterna. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. El mismo Cristo dice, hablando por medio de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia que Dios formó al hombre y sopló aliento de vida. Hermanos, el llamado que Jesús hace es eso: soplar vida en nuestra muerte, para que podamos venir a Él de manera urgente, confesando nuestros pecados, apartándonos y viniendo a Él en fe y arrepentimiento. Si tú estás en este lugar, el llamado sigue siendo el mismo: ven y sé mi discípulo. De manera urgente, apártate del pecado. Si alguno quiere ser mi discípulo, ese sigue siendo el llamado. Ahora, no solamente un llamado único, no solamente es urgente, sino que es un llamado universal. Todos los que están ahí, niños, mujeres, adultos, hombres, líderes, no líderes, enfermos, sanos, es un único llamado a todo ser humano, a la humanidad entera. ¿A qué ese llamado? A que sean mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que, motivado por el Espíritu Santo, responde de manera eficaz al llamado que Dios hace y se mantiene caminando a la luz de ese llamado. ¿Qué significa ser discípulo? Es uno que, motivado por el Espíritu Santo, por el soplo de vida, se ve a sí mismo como pecador necesitado y viene a Jesús pidiendo misericordia. No un día, sino siempre se arrepiente de su pecado. ¿Y qué hace con su vida? Sigue caminando. ¿Cuál es la evidencia de que es un discípulo? Él no solamente caminó con Jesús, él caminará siempre a la luz de ese llamado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos ocurre lo que ocurrió a una comunidad en el sur de Italia, una ciudad en el sur de Italia. Estaban remodelando una sala de cine en un centro comercial y una excavadora topó con un objeto de metal, y cuando limpia bien, sorpresa, una bomba del tamaño de un camión, de esos camiones de gasolina, una bomba como una ligadora. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Evacuar la ciudad entera. Esa bomba de más de 500 toneladas estaba enterrada debajo de ese centro comercial, de esa sala de cine.
y más de 54,000 residentes de esta ciudad tuvieron que evacuar hospitales, cárceles, la ciudad prácticamente entera. Y yo meditaba, esta sala de cine por décadas, cientos, quizá miles de personas, toda la ciudad comiendo palomitas y viendo películas, sentados encima de una bomba, sin saber el peligro que corría. Es un llamado único, es un llamado urgente, es un llamado universal. Es la única vía de escape. Por eso esta es la más grande proclamación. La única esperanza que tú tienes en esta vida es ser discípulo de Jesús. Ahora, existe una gran paradoja. Y vamos a ver nuestro tercer encabezado, la más grande paradoja. Si yo preguntara en este lugar, ¿cuáles o quiénes conocen a Pía Alonso? Quizás nadie o muy pocos conocen a esa señora llamada Pía Alonso. ¿Hay alguien en este lugar que sabe quién es Pía Alonso? Nadie conoce a Pía Alonso. ¿Hay alguien que sabe quién es Steve Harvey? ¿Alguien sabe quién es Steve Harvey? Miss Universo. ¿Se les refresca la mente? El presentador del Miss Universo. Es una paradoja que la gente no sepa que Pía Alonso fue la ganadora del Miss Universo. Esa fue la concursante filipina que ganó el Miss Universo del 2016. Pero la gente cuando ve a Steve Harvey se acuerda de él y sabe lo que hizo. Es una paradoja porque lo menos que parece Steve Harvey es una belleza de Miss Universo. No parece un Miss Universo. Es una paradoja que la gente se acuerde más del presentador que de quien ganó el concurso. Que se acuerden de él porque se equivocó. Ahora, hay una mayor paradoja que este. La pregunta, ¿por qué no podemos nosotros responder al llamado de Dios? ¿Qué impide que nosotros lo hagamos? Versículo 34. 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y causa del evangelio la salvará. ¿Cuál es la paradoja? Que alguien quiera salvar su vida y diga, no, yo la voy a guardar. Mi vida yo la voy a vivir a mi manera para protegerla. Eso es una paradoja, porque finalmente la vas a perder. Que alguien guarde lo más preciado que es su alma. Por eso Jesús pregunta, ¿qué recompensa da el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? Yo necesito dinero. Ok, ¿por cuánto tú estás dispuesto a vender un brazo? Vamos a negociar un brazo en eBay. ¿Cuánto tú lo vendes? Tú tienes 2. ¿Cuánto vale el alma? Jesús dice, ¿cuánto está dispuesto el hombre a pagar por un alma? Las personas que están en el infierno ahora mismo, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar para salir de ahí? Pero también hay una gran paradoja. Y es que un hombre y una mujer pecadora, como tú y como yo, en un mundo pecador y destruido como el que vivimos, nos avergoncemos de un Dios santo que habita en un cielo santo y perfecto. Es una gran paradoja. Que tú no seas discípulo de Jesús porque te dé vergüenza. Que tú no sirvas a Jesús porque te avergüence que te vean con una Biblia o que te vean entrando a una iglesia. Que nadie sepa en tus redes sociales o en tu colegio, adolescente que estás aquí, que te dé vergüenza decirle a tus amiguitas que tú eres cristiana o identificarte como creyente. ¿Quién te ha creído que eres pecador? Avergonzándote de un Dios santo. El seguir a Jesús tiene implicaciones. Jesús lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, ¿cuáles implicaciones tiene? Número 1, amar a Dios por encima de todas las cosas. Jesús demanda que le amemos por encima de todas las cosas. El que quiera. Él llamó a muchas personas, algunas lo ignoraron,
como el joven rico. Jesús amó al joven rico, pero el joven rico no amó a Jesús. Es un llamado voluntario, el que quiera ser mi discípulo, el que me ame más, entonces. Pero también hay otra implicación. Jesús demanda que amemos más al cielo que esta tierra. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ámeme más a mí que lo que ama esta tierra. ¿Y cómo lo demuestra? Tomando su cruz cada día. La cruz implica sufrimiento, implica dolor, implica rechazo. En la época de Jesús nadie nunca pensaría utilizar una cruz como un elemento decorativo. ¿Por qué? Porque en la cruz mataban a las personas. De hecho, era una muerte tan indigna que a los soldados romanos o a los ciudadanos romanos les estaba prohibido que los mataran en una cruz. Ellos mataban a todo el mundo, pero un ciudadano romano no podía morir en una cruz porque era lo peor, lo más denigrante. Por eso Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo no solamente debe amarme a mí por encima de todas las cosas, no solamente debe amar más el cielo por encima de esta tierra caída, tomando su cruz cada día, sino que también debe amar más la voluntad de Dios que su propia voluntad. ¿Cómo lo evidencia? Negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la evidencia de un discípulo? Un discípulo es uno que se niega a sí mismo, que ha tomado su cruz y que sigue a Jesús cada día. Cada día. Hermanos, ustedes no saben la cantidad de personas que yo me topo. Yo era de Home, yo te conozco, yo visitaba Home. Cada día, no ayer, no hace un año, cada día negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir el camino de Jesús. ¿Qué implica negarme a mí mismo? Negarme a mí mismo implica que mi vida no la defino yo, mi vida la define Dios y su palabra. Que el camino que yo voy a seguir lo traza Jesús, no yo. Que la verdad no es mi verdad, es la verdad de Dios aplicada a mi vida. Que Él es la luz de mis tinieblas. Que Él es la recompensa de mi sufrimiento. Que Él es el centro de mi vida. Que Él es mi vida, pero también Él es mi muerte. Y Él será mi resurrección. Que Él vale todo, por lo cual yo voy a dejar todo. Y cuando yo quiera hacer mi voluntad, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar a la cruz. Me voy a negar a mí mismo y con la ayuda del Espíritu Santo le voy a decir: alma mía, tú tienes que obedecer a Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú quieres hacer. Pero tú no te gobiernas. Cristo te gobierna a ti. Juan Bunyan estuvo preso por más de 12 años, el que escribió El Progreso del Peregrino. La cárcel no tenía candado. Era una cárcel sin candado. Él podía salir libremente en cualquier momento. Simplemente tenía que hacer una cosa: comprometerse a no predicar más el evangelio. Mira, Juan Bunyan, tú no has hecho ningún delito que merezca la cárcel. Te vamos a trancar aquí. Cuando tú quieras salir, tú te levantas, abres la puerta y te vas. Con el compromiso de que tú no debes hablar más de Dios. 12 años duró preso porque él sabía que si salía de ahí, él seguiría predicando el evangelio. Ahora, surge una pregunta: si Jesús es Dios, si Él es santo, si Él es hermoso, si Él ha entregado su vida por mí, ¿no sería lo más lógico que le sigamos? ¿No sería lo más lógico servirle? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el impedimento para yo responder a esta gran proclamación? Tú y yo sabemos cuál es el impedimento: el pecado. Hay una sola respuesta: el pecado. ¿Por qué nosotros no podemos seguir a Jesús? La respuesta, Jesús mismo lo dice: amor propio. Amarme más a mí mismo que lo que yo amo a Dios. Por eso Jesús dice: el que quiera guardar su vida, el que quiera preservar, el que se quiera amar a sí mismo más que a mí, entonces él va a perder su propia vida. Versículo 36. ¿Cuál es el impedimento? Amor al mundo. Y al hablar de mundo no estamos hablando del globo terráqueo que Greta Thunberg defiende. Mundo es este sistema de pensamiento, es esa cosmovisión satánica que se ha metido a la iglesia y nos lleva a nosotros a pensar igual que como piensa el no creyente. Versículo 36. ¿Qué
porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oye lo que Jesús está diciendo. Mira, vamos a hacer un negocio. Te vamos a dar el mundo entero, todos los deleites del mundo, todas las riquezas de esta tierra. Tú vas a vivir 100 años. El trato es uno. Disfrutará de todo el mundo, todo lo que quiera, toda la riqueza, todo lo deleite, todas las joyas, los lujos que quieres, por 100 años. Una sola condición: cuando tú mueras, irás a la condenación eterna. Eternamente se estará en el lago de fuego. Pero son 100 años de deleite, 100 años disfrutando en lujo, en yate, como esa persona que tú admires, esos grandes deportistas. Digo, aún más, porque ellos tienen limitaciones económicas. Nadie lo tiene todo. Jesús está usando esa analogía. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto tú estarás dispuesto a pagar? 100 años. Y luego irás a la condenación eterna. ¿Qué respondes? ¿Aceptarías el trato? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? El necio insensato dijo: alma mía, regocíjate, alégrate, muchos bienes tienes para deleitarte. Jesús dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Cuánto está dispuesto un hombre a pagar por su alma? Amor al mundo, amor a sí mismo, pero también amor a los demás. Amor a los demás. Vergüenza por Jesús. Hay personas que se avergüenzan de Jesús. Y yo dije: se levanten la mano los que se avergüencen de Jesús. Y yo sé que por vergüenza nadie levantaría la mano. Pero cada vez que alguien se burla del evangelio y tú te quedas callada, te estás avergonzando de Jesús. Cada vez que tú vives como un impío, a pesar de decir que eres cristiano, te estás avergonzando del evangelio. Y muchas veces es por temor a los demás. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando yo estaba en la primaria, quizás en octavo, en el colegio, había un muchacho, Odalis, me acuerdo el nombre, hermano de Michelle. Odalis era un indeseable. Él se daba la tarea de llevar la mochila llena de limones. Y en un receso él repartía limones entre todos los varones. Y todos acudíamos a él. Él hacía una sola pregunta. Oiga lo que él preguntaba: ¿quiénes de ustedes son hombres? Pero no hombres cualquiera, hombres de verdad. Y todos nosotros decíamos: ¿qué es lo que tú estás hablando? Nosotros todos. ¿Y usted lo que él hacía? De la mochila sacaba unos limonazos así y nos pasaba un limón a cada uno. Vamos a demostrar lo que son verdaderos hombres. El que mastique un limón entero con todo y cáscara sin escupirlo, ese es un verdadero hombre. Yo lo pienso y me río muchísimo y me da rabia conmigo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque todos participábamos, menos ¿quién? Menos Odalis. Él se la pasaba riéndose de todos nosotros. Y ahí empezaba uno y las lágrimas. Y él decía: lo va a escupir, no lo ocupa. Si lo ocupa no eres un hombre. Oye, la lengua se te anestesiaba por una semana. Tú no podías del amargo que tenía el rechín del limón. Pero lo que él estaba buscando era eso: gozar a costa nuestra. ¿Y por qué lo hacíamos? Por vergüenza a los demás. Nadie quería verse menos hombre que otro. Pero a ninguno se nos ocurrió decirle: ¿y tú? ¿Por qué tú no inicias y demuestras si tú eres realmente un hombre? Ahora, ¿por qué el ser humano hace eso? ¿Por qué el ser humano no sigue a Jesús como discípulo? Amor a sí mismo, amor al mundo más que al cielo, amor a los demás, que nos lleva a avergonzarnos de Jesús. Y esto yo lo vi claramente ilustrado. Hace algunas semanas en Estados Unidos llamaron al 911 para rescatar a un animal. Pero la sorpresa del 911, incluso salió en los principales periódicos a nivel mundial, fue que cuando los bomberos llegaron, ellos pensaban que iban a rescatar un gato que estaba trepado en un árbol. Pero cuando ellos llegaron, lo que había era un gato que estaba trepado en el árbol. Pero la gran sorpresa es que al lado del gato
había un pastor alemán, un perrote grandísimo. Y ellos se preguntaban, ¿y cómo llegó ese perro a subirse ahí? El pastor alemán le cayó atrás al gato y era tal la persecución. Él estaba tan emocionado detrás del gato que donde quiera que ese gato subía, ahí él iba. Y llegaron a un punto que en una ramita, entonces el gato lo que hizo fue que se sentó y dijo, pues bueno, vamos a ver lo que tú vas a hacer. Entonces ahí fue que el pastor alemán se acordó y dijo, épale, pero yo no tengo reversa. ¿Qué voy a hacer? Entonces eso lo fotografiaron, hicieron video porque él se quedó ahí frisado. ¿Cuál fue el problema? El objetivo de su persecución le impidió que él pensara. Lamentablemente, así nos comportamos muchas veces. Estamos persiguiendo lo mismo que el mundo está persiguiendo. Pero no estamos reflexionando. No estamos yendo a la palabra de Dios. No estamos examinando nuestra vida, cómo la estamos viviendo. No estamos viendo la implicación que tiene ser discípulo de Cristo. No estamos evaluando los impedimentos. ¿Por qué yo me avergüenzo de Cristo? ¿Por qué yo estoy amando más esta tierra como si esto fuera lo único que existiera? ¿Por qué yo me estoy avergonzando de la palabra de Jesús? Y evidentemente, hermanos, y finalmente, la más grande paga. Hay una gran pregunta, hay una gran proclamación, hay una gran paradoja, pero hay una gran paga. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, cuando nosotros hablamos de paga, generalmente pensamos en algo positivo, pero aquí nosotros vemos una gran paga y es negativa. Y es la más triste de todas las pagas. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino y nació en un pesebre, humilde, se hizo pobre, se hizo débil. Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús que subió al cielo va a venir. Pero no va a venir para que lo maten en una cruz de nuevo. Él va a venir a pedir cuenta a todas las naciones. Él volverá a recompensar. Y aquellos que se han avergonzado de él, siendo pecadores, y aquellos que no han querido responder a este llamado, en el momento más necesario, en el momento más importante de tu existencia, cuando de verdad tú necesitas que el seguro funcione porque es algo grave, ahí es verdad que Jesús te dirá, yo me avergüenzo de ti. Apartaos de mí, hacedor de maldad, a la condenación eterna. Delante de todos sus ángeles, miriadas de ángeles, ante el trono celestial, él se avergonzará de aquellos que le rechazaron. Avergonzarse significa despreciar, rechazar, negarse a aceptar, como lo hizo Pedro, que se avergonzó de Jesús. Hermanos, el llamado que Jesús hace te va a costar todo. Nunca ha sido fácil seguir a Jesús. Para María, esa adolescente, le costó su reputación. Siendo virgen, concibió por el Espíritu Santo. A Juan el Bautista le costó la cabeza. Pablo le costó la cabeza. A Esteban lo apedrearon. El mismo Pedro en un momento tuvo que ser crucificado con la cabeza para abajo. La pregunta es, ¿y a ti? A ti, ¿qué te ha costado? Tú que dices que eres creyente, ¿qué te ha costado Cristo? ¿Has tenido que sufrir? ¿Tienes tú algún testimonio tomando la cruz en un momento? No avergonzando de Cristo. Si no te ha costado nada, evidentemente que a la luz de este pasaje tú no eres un discípulo. Si seguir a Cristo no te ha costado en algún momento de tu vida sufrimiento, rechazo, burla, persecución, es porque tú no estás tomando la cruz de Cristo. Tú no eres un cristiano. Tú probablemente no seas un discípulo de Cristo. Sin ningún temor yo puedo decirte que tú no estás en el camino. No, pastor, que yo estoy bautizada. Sí, pero no eres creyente. Es que yo tengo muchos años en la iglesia. Sí, pero tú no eres un discípulo de Cristo.
Judas era el tesorero de Jesús. Hacía milagros, echaba fuera demonios. Cuando Jesús dijo ante los discípulos, ve a hacer lo que ha hecho, uno de ustedes me va a entregar. Nadie dijo, es Judas. Yo vi que el cojo no se sanó cuando él oró. Nadie dijo es Judas. Al contrario, probablemente era uno de los más serios. Porque siempre en los grupos, cuando dicen un tesorero, piensan en el más calladito, en el más serio. No, pues vamos a fulano, porque aquel es muy tigre, se coge los cuartos y se lo bebe. Vamos a poner a este que es más calladito. Y Judas era el tesorero, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué te ha costado a ti el evangelio? Déjame leerte lo que es una vida desperdiciada, una gran tragedia. Ruby Ellison y Laura Edwards murieron en Camerún, en África. Ruby fue soltera durante toda su vida, tenía 83 años. Laura, 80 años, era doctora, viuda. Ambas servían de misioneras en África. En vez de quedarse en los Estados Unidos pensionadas, decidieron ir a África y servir con los dones que Dios les había dado. Ambas tenían el mismo objetivo de vida: dar a conocer a Cristo a todos los necesitados. Predicar a Cristo en medio de África. Pero un día iban en un vehículo, perdieron los frenos, el vehículo se fue por un barranco y ambas murieron. Yo te pregunto, ¿fue esto una tragedia? ¿Fue esto una gran tragedia? Yo te respondo no. Déjame decirte lo que es una tragedia. En 1998, una revista en los Estados Unidos, que muchas personas leen, selecciones, ya no la publican, pero narró la historia de una pareja de esposos, 50 y 51 años. Ellos decidieron pensionarse. Se mudaron a Miami, compraron un yate y pasar la vida entera naufragando en ese velero, recogiendo, como dice mi sobrina, caracolas, jugando golf. Esta pareja también murió. Esto sí es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque cuando ambas parejas estén delante de Jesús, cuando Jesús le pregunte a esta pareja de esposos, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Quién fue Jesús para ustedes? ¿Por qué no respondieron al llamado que Jesús le hizo a todo el mundo? Esta pareja que vivió en Miami responderá: no estábamos ocupados en nuestro yate recogiendo caracolas. Pero mira, Jesús, te trajimos las mejores caracolas, los mejores caracoles para ti, Jesús. Eso sí, hermanos, es la más grande de todas las tragedias. Por eso, ser discípulo de Jesús es lo más importante que puedes hacer con tu vida. Y el no hacerlo es perder eternamente tu vida. Si no sales de aquí con esa determinación de ser discípulo de Jesús, hermano, amigo o amiga, tú habrás desperdiciado tu vida. La más grande pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La más grande proclamación: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La más grande paradoja: aquellos que se rehúsan y guardan su vida la pierden, pero otros la entregan voluntariamente y la ganan. La más grande paga: condenación eterna para aquellos que se avergüencen de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres fiel y verdadero. Perdónanos en esta hora porque muchas veces nos hemos avergonzado de ti. Tú que eres un Dios santo, tú que eres un Dios justo, tú que eres un Dios bueno y perfecto. Una vez más, ruego por aquellos que no te conocen en este lugar. Mira a aquellos que no están siendo tus discípulos. Enciende, Señor, ese fuego en nuestros corazones y que estemos dispuestos a salir de aquí con ese compromiso
de responder: yo, Jesús, quiero ser tu discípulo. Yo quiero tomar tu cruz. Yo quiero negarme a mí mismo. Yo quiero caminar en pos de ti. Ayúdanos, oh Señor, porque en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Por Jesús te lo pedimos. Amén.